Tomé el brazo de mi amigo y cuando estaba por salir caminando, Es muy probable que, si tú eres alguien con afinidad por el terror, en alguna reunión, fiesta o simplemente en el comedor de tu trabajo, surjan una o varias historias de terror. Aunque si te das cuenta, la mayoría de estos sucesos le suelen ocurrir a personas conocidas de un familiar o un amigo. Muchas veces es difícil hablar con la persona que afirma le pasaron estos acontecimientos, que van desde tener la certeza de que la escuela fue construida en un cementerio, el escuchar lamentos en la noche, o ver bolas de fuego en el cielo. Y algo curioso es cómo estas historias van cambiando. Tal vez sea porque al transmitirse de boca en boca, cada persona le agrega su propio estilo, o el emplear palabras con cierto regionalismo, pero de alguna manera las historias se van transformando. Mis papás siempre fueron unos aventureros. Nos mudábamos usualmente de ciudad en ciudad, y al estar en constante movimiento, ellos siempre buscaban ese lugar que combinara oportunidades de crecimiento laboral, buenas escuelas, servicios y lugares de esparcimiento cerca de nuestra nueva casa. Este ir y venir, para mis hermanos y para mí, hacía muy complicado tener amigos, ya que sabíamos que era prácticamente un hecho que al terminar el ciclo escolar comenzaríamos a empacar para trasladarnos al siguiente sitio. Fueron muchas las ciudades que conocimos, y debo ser muy sincero, hubo algunas que me gustaron más. Cuando nos mudamos, realmente me puse triste. En este andar conocí muchas cosas, y las tradiciones de cada lugar eran en algunos casos únicas. Algo curioso es que en cada lugar se contaban las mismas historias de terror. Cada detalle que se daba era el mismo, como si solo las hubieran adaptado a la localidad. Y era hasta cierto punto gracioso cómo las personas afirmaban conocer a quien le habían ocurrido estas historias, aunque yo permanecía incrédulo al ya haberlas escuchado en otras ciudades en donde había estado. Por lo cual un día pensé, ¿por qué no habría yo de hacer lo mismo? Comencé a crear historias sobre las calles donde se veían apariciones, casas embrujadas, y cómo se escuchaban sonidos extraños, y para hacerlo más real, ponía como escenario las casas donde había vivido. Al final del ciclo escolar, nadie supo que fui yo quien había inventado aquellas historias, y para mi sorpresa, nadie nunca sospechó de mí al contar esto o aquello. Incluso después contaba como experiencias propias algunas que me habían relatado en las ciudades donde había estado antes. Claro, con mis propias palabras, y en ocasiones siendo yo el personaje principal. Fue tanto el éxito que obtuve que llegó el momento en el que mis historias las contaban niños de otros salones, y eso me llenó de orgullo. Alguna vez uno de los niños me preguntó si todo lo que les había contado era cierto. Guardé silencio y mientras suspiraba profundamente, asentí con la cabeza. No sé cómo me aguanté la risa, porque llegando a mi casa no paré de reír en toda la tarde. Supongo que ese gusto por las historias de terror me llevó a este punto de mi vida que quiero contarles. Aunque con la introducción que acabo de darles, me gustaría enviar una advertencia a las personas que pongan en duda lo que les voy a decir. Yo solía mentirle a los niños más pequeños. ¡El coco ya viene! Pero les aseguro que en esta ocasión, el coco es real. Crecer en las circunstancias que les acabo de contar, y contrario a lo que podrían pensar, fue relativamente fácil para mí. Si bien no tuve la posibilidad de tener amigos muy cercanos, tuve que aprender a relacionarme con facilidad.
y socializar con personas extrañas rápidamente se convirtió en parte de mi forma de ser. Y debo decir que siempre fui quien más hablaba de entre mis compañeros. Esto me hizo ganar la molestia de muchos de mis profesores, cosa que no me importaba, ya que sabía que dentro de unos meses yo ya estaría presentándome en una escuela diferente con nuevos profesores. Pese a lo anterior, tuve un profesor que sobresalió del resto, y aunque en esta historia les hablaré más sobre él, quiero decirles que lo haré de la forma más neutral que me sea posible. El profesor Rodríguez impartía la materia de español. Fue uno de los mejores en toda la secundaria, no solo por los conocimientos que tenía, sino por la paciencia que demostraba con todos los que éramos en cada clase. Hoy que soy un adulto, y sé lo difícil que es lidiar con adolescentes, lo admiro aún más, porque incluso proyectaba ser uno más de nosotros. Usaba palabras que nosotros decíamos, escuchaba música que a nosotros nos gustaba, e incluso veía Dragon Ball. Al inicio de las clases comentábamos el capítulo del día anterior, y en ocasiones estaba tan apasionado enseñando que cuando el más travieso de la clase respondía acertadamente a una de las preguntas que lanzaba al aire, él le decía: «¡Caramba! Un día serás tú quien me dé clases a mí». Un maestro como el profesor Rodríguez, para alguien como yo, simplemente provocaba que quisiera estudiar con mayor pasión para no fallarle, porque lo veíamos como uno más de nosotros. Pero el mayor recuerdo que tengo sobre él se dio en tercer año de secundaria, en vísperas del Día de los Muertos. Aquel profesor adornó su salón con papel picado, calaveritas, acerrín, y en uno de los rincones colocó un altar con frutas, pan de muerto y algunos dulces. Aunque no muchos de mis compañeros mostraron el mínimo asombro por la forma en que se había adornado el salón, para mí fue increíble que hiciera todo esto por mantener la tradición del Día de Todos los Muertos viva. Otros profesores solo llegaban a conformarse con decir que la tradición mexicana no era disfrazarse y salir a pedir calaverita, y mucho menos compararse con el Halloween americano. El viernes, último día de clases y antes del descanso por el 2 de noviembre, el profesor Rodríguez esperó a que todos entráramos al salón para cerrar la puerta. Sin entonar ninguna palabra, comenzó a bajar las cortinas que tenían como tarea impedir el paso de los rayos del sol, y aunque el salón no estaba completamente en penumbra, sí se encontraba lo suficientemente oscuro. Con tranquilidad caminó hasta su silla. De su portafolios sacó unas velas que dispuso a prender, colocándolas al centro de su escritorio. Ni siquiera necesitó pedir silencio. Nadie hacía un solo ruido. Todos estábamos absortos viéndolo, envueltos por la atmósfera que había creado. En mi caso, no podía ocultar la emoción que sentía, pero al voltear a ver a mis compañeros, ellos estaban al igual que yo, a la espera de lo que pudiera pasar. Jóvenes, quiero decirles que estamos próximos a conmemorar la que es mi tradición favorita, el Día de los Muertos. Y quiero comentarles por qué me gusta sobre las demás celebraciones. Incluso he decidido que no tendrán tarea durante estos días. Y no faltó el nerd que inmediatamente alzó la mano para protestar por esa situación. Pero el profesor Rodríguez prosiguió y el niño no tuvo de otra que terminar bajando la mano. Los demás festejamos evidentemente, y el profesor Rodríguez esperó que el bullicio que provocó su anuncio se apagara. Hoy les contaré una historia, la cual es el motivo de que me gusten y sea tan adepto a las historias de terror. La mayoría de nosotros nos emocionamos mucho, pero un pequeño grupo, el que denominábamos de los nerds, sacaron sus libros y libretas y dejaron de prestar atención a la historia. Intenten poner atención sobre lo que tratará la siguiente historia.
Desafortunadamente, algunos de los detalles más pequeños se han escapado ya de mi memoria, y desde mi punto de vista no son tan relevantes. Por lo tanto, no se moleste si pongo real énfasis en los asuntos que considero son los más importantes de toda esta historia. Cuando recién terminé mis estudios universitarios, mis amigos y yo organizamos un viaje a lo largo de la República, esto con la finalidad de festejar que logramos graduarnos. Uno de mis amigos tenía una camioneta que le habían regalado sus papás, y sin pensarlo dos veces, llenamos la cajuela con equipo de acampar y nos fuimos a recorrer el país por las carreteras que hasta este momento desconocíamos. Nuestra idea fue comenzar en Acapulco y continuar por toda la costa del Pacífico hacia el norte del país. Armados con un mapa algo viejo, nos dirigimos hacia Zihuatanejo, Manzanillo, Puerto Vallarta, Mazatlán, Los Mochis, Guaymas y finalmente la bahía de Quino. Debo decir que fueron grandes aventuras. Comimos los grandes manjares en cada lugar por los que pasábamos, acampamos junto al mar y dormíamos bajo las estrellas. Vimos muchos atardeceres, reímos, bailamos y sí, nos enamoramos de bellas damiselas. Pero llegó el momento en que nuestros recursos comenzaron a disminuir y decidimos que era el tiempo de regresar y consideramos que podríamos utilizar otra ruta, pasando por Hermosillo, después Chihuahua, y pues cómo no, estábamos indecisos entre pasar por Torreón o Durango. No había un límite estricto de tiempo o alguna otra cuestión por la que tuviéramos que regresar de forma apresurada. Si bien nos preocupaba nuestra economía, esperábamos seguir encontrando alguna fuente de ingresos, ya que durante todo aquel viaje, para hacer rendir nuestro dinero y para tener un poco extra, trabajábamos de forma eventual. Cuando encontrábamos un lugar adecuado, tendíamos las casas de campañas y pasábamos ahí la noche. Pero si no lo encontrábamos, buscábamos pequeños hoteles para alojarnos. Mientras el profesor Rodríguez nos contaba esta historia, creo que todos nos encontramos pensando lo mismo. Cuando llegase el momento, queríamos tener esa sensación de libertad, de hacer un viaje con nuestros amigos. Una vez que partimos de la ciudad de Chihuahua, honestamente no sabíamos hacia dónde o hasta dónde terminaba el estado de Chihuahua, o si ya nos habíamos adentrado en Durango o quizás incluso en Coahuila. Por allá los caminos son tremendos y cuando nos dimos cuenta el dinero y los recursos bajaron sustancialmente. Pero de repente, uno de mis amigos creyó reconocer aquel camino. Dijo que cerca de ese lugar tenía familiares y que podríamos pasar a saludarlos. Aunque no estaba del todo seguro, en aquel momento pensamos que podría ser emocionante ver si su recuerdo era correcto. Y así sin más, comenzamos a manejar en la dirección que sus vagos recuerdos nos indicaron. La tarde llegó como antesala de la noche, y nuestro amigo afirmó que una vez que llegáramos, su familia nos recibiría con los brazos abiertos y nos darían de comer. Pero el tiempo pasaba y no llegábamos a ningún lugar. La desesperación por llegar nos hizo preguntar insistentemente sobre la cercanía de nuestro destino, pero las respuestas eran casi siempre las mismas. No sé, no estoy del todo seguro. Sigue de frente unos kilómetros más. O, más adelante hay una gasolinera, ahí deben saber. Y con el paso del tiempo no tuvimos de otra que aceptar que nos habíamos perdido. La noche nos alcanzó y no tuvimos de otra que seguir manejando. Pero según nuestro amigo, estaba seguro de que uno de aquellos caminos nos llevaría hasta la casa de sus familiares. De pronto, el camino se transformó en uno que tenía baches, grietas y lucía sumamente solitario. En ocasiones el viento era tan fuerte que la persona que venía manejando tenía que sujetar con gran firmeza el volante para regresar al carril correcto y no ser embestido por la fuerza del aire. El profesor comenzó a hacer uso de los elementos terroríficos que yo mismo había empleado en alguna de mis historias para hacerla sentir misteriosa, como por ejemplo
Innumerables ojos de color amarillo nos veían desde la oscuridad. También llegó a decir: el viento parecía susurrar que regresáramos por donde vinimos. En mi caso, sabía que eran elementos para meter a su joven audiencia más en suspenso, pero la emoción con que nos estaba contando aquella historia me hizo imposible dejarme llevar y escuchar con atención su relato. El profesor Rodríguez continuó su relato. Recorrimos aquel camino durante unos 40 minutos, hasta que llegamos a un lugar que daba la impresión de ser una granja vieja, y supusimos que debido a la hora no se veía movimiento alguno. A nuestra mente llegaba esa vieja frase que en lugares pequeños todo el mundo se conoce, con lo cual esperábamos recibir indicaciones y así hallar a la familia de aquel amigo. Nos acercamos a la casa, pero desde afuera parecía no estar habitada, o quizás sus dueños la utilizaban solo de forma ocasional. Sin embargo, al acercarnos más, notamos un foco encendido en la parte de atrás, por lo que después de tocar la puerta principal en repetidas ocasiones y no recibir respuesta, decidimos rodear aquella vieja casa que tenía un color naranja. Nos extrañó que no había ruido de animales, o por lo menos un perro que diera aviso de que estábamos caminando a un costado de aquella propiedad. Rodeando por un camino de tierra llegamos a la parte posterior, donde descubrimos que la casa estaba completamente cerrada, y asomándonos a las ventanas, descubrimos que no había nadie en su interior, o al menos esa impresión nos dejó aquella casa. Uno de mis amigos vislumbró un camino apenas visible. Era más bien un sendero pequeño que se alejaba de la propiedad. Mientras nosotros continuábamos tocando a la puerta, él siguió ese sendero. Quizás fue por curiosidad o simplemente por estupidez. Mis queridos alumnos, recuerden esto. Háganle caso a esa voz interna que les dice que algo no está bien. El camino lo llevó hasta lo que parecía una especie de cisterna. Tenía una especie de escotilla metálica por tapa. Su forma era cuadrada y tenía una estrella dibujada sobre esta. Empleando todas sus fuerzas trató de abrirla, pero al darse cuenta de que el peso era demasiado decidió regresar por nuestra ayuda. Sin detenernos a pensar las cosas y lo extraño de aquella situación, lo seguimos. Jamás tendré suficiente tiempo para arrepentirme de no haber caminado en dirección contraria. Mientras juntaba sus manos como si fuera a aplaudir, preguntó: ¿quién de ustedes ya se considera una persona madura? Los que aún no resistan ver una película de terror en la noche, les sugiero salgan del salón y vayan a jugar al patio. Varios de mis compañeros salieron. Nunca falta el compañero que lleva el balón, y viendo aquel momento como una oportunidad, algunos compañeros salieron a jugar. Por su parte, algunas compañeras fueron a comprar chicharrones y se pusieron a platicar en el pasillo. Pero, para más de la mitad del salón, la historia nos había atrapado, y, en mi caso, ni echándome del salón estaría dispuesto a salir y perderme el final de aquella historia, pese a creer que algunas partes las había inventado. Después de unos segundos, continuó con su historia. Abrimos aquella tapa metálica con gran esfuerzo. El rechinido que se escuchó fue muestra de lo oxidadas que estaban las bisagras. Y el olor que salió fue lo más fétido que jamás habíamos olido. No sé qué teníamos en mente, ya ni siquiera pensábamos en los dueños de aquella propiedad o lo que nos podría pasar de ser descubiertos allanando aquel lugar. Nuestra curiosidad y el deseo de saber qué era aquel sitio y por qué despedía aquel aroma tan desagradable nos impulsaba a bajar. Sin más, bajamos con lentitud por una escalera marinera que se encontraba empotrada en el único muro que hasta ese momento podíamos ver. Recuerdo que cada vez que apoyábamos nuestros pies en los peldaños, estos rechinaban intensamente, y a pesar del miedo de caer en aquella oscuridad, continuamos nuestro descenso. Cuando finalmente logramos llegar abajo, nos tomamos un tiempo para inspeccionar el sitio donde nos encontrábamos. Antes de bajar creíamos o teníamos la impresión de que se trataba de una cisterna,
pero en realidad era un pasillo muy largo. A simple vista se veía que era una construcción bastante vieja por la suciedad y el polvo acumulado. Las paredes parecían tener un recubrimiento extraño. El techo no era tan alto y a donde quiera que miráramos habían telarañas. Daba la impresión de estar construido con concreto, por gruesos muros de concreto. Pero lo más extraño era que se encontraba alumbrado por bombillas colocadas a lo largo de una de sus paredes. No decíamos nada, pero es probable que todos pensáramos que las cosas en ese lugar eran sumamente inquietantes. A pesar de que todo parecía muy extraño, decidimos adentrarnos en aquel pasillo. Los primeros metros los recorrimos con bastante rapidez, pero conforme nos adentrábamos más, el ancho y la altura cambiaban. En algunos tramos disminuía y en otros aumentaba. Y a veces nos daba la impresión de estar en una especie de pasadizo, en la que por algunos metros incluso teníamos que agacharnos demasiado para poder pasar. La caminata se volvió aún más difícil, porque en algunos tramos los focos parpadeaban y por momentos se apagaban, y la oscuridad impedía seguir adelante sin tropezar. Este parpadeo en las luces creo que confundió tanto nuestros cerebros que de repente las sombras que se proyectaban y desvanecían con cada ir y venir de la luz nos hacían ver figuras que no estaban ahí. Aquel túnel parecía bastante largo, no le veíamos el fin. Tal vez fuera porque en los lugares desconocidos el cerebro tiende a acrecentar las cosas, o tal vez por lo difícil del andar, o porque realmente ya nos habíamos adentrado una distancia considerable. Después de andar un buen tiempo y cuando estábamos por regresar aburridos por lo monótono de aquel pasillo, muy a lo lejos una luz más fuerte nos llamó la atención, y mientras nos acercábamos pudimos ver cómo se hacía visible una puerta metálica de un verde militar, enmarcada entre dos gruesas columnas de concreto. Hasta ese punto nos percatamos de que la luz que habíamos visto provenía de una lámpara que se encontraba encendida e irradiaba un haz de gran intensidad. Lo que llamó nuestra atención de aquella puerta era lo contrastante de la manija con todos los demás elementos, ya que daba la impresión de ser completamente nueva. Era mucha nuestra curiosidad de saber por qué había una puerta ahí, y uno de mis amigos caminó hacia ella cubriendo su rostro debido a lo potente de aquella luz. Cuando estaba a unos centímetros se detuvo y empezó a examinar aquella puerta. Posó una de sus manos sobre ella y posteriormente uno de sus oídos, como si quisiera escuchar algo. Giró hacia nosotros y con cierta burla y a manera de bajar lo tenso de la situación dijo: «Deberíamos de tocar y salir corriendo». En otro momento hubiéramos celebrado aquella ocurrencia, pero el cansancio y el hambre habían mermado toda la emoción o las ganas de aventura. Ninguno lo dijo, pero todos sabíamos que aquella aventura había llegado a su fin. Habíamos llegado al límite y a pesar de toda la curiosidad que teníamos, no estábamos dispuestos en abrir aquella puerta y continuar más allá. Aquel amigo se encogió de hombros. Daba por hecho que era el momento de emprender el regreso y cuando dio el primer paso para iniciar la vuelta, un rechinido metálico se escuchó. Aquel ruido hizo que nos detuviéramos en seco. Un momento atrás no se había escuchado ni un solo ruido. El resplandor de la lámpara aumentó, casi al punto de volverse cegador, y fue en ese momento que explotó. Por una sobrecarga de energía que había recorrido a través de ella. Los demás focos prendían y apagaban con mayor rapidez. La fuerza con la que explotó aquella lámpara hizo que todos los fragmentos de vidrio salieran disparados en todas direcciones. Por fortuna, me encontraba a una distancia considerable y ninguno de aquellos me alcanzó. Pero un pedazo grande fue a alojarse en la cabeza de Esteban, quien se encontraba más cerca de la puerta. Aquellas luces parpadeaban. Lo intempestivo de la explosión de la lámpara, nuestro amigo herido. De repente todo se volvió un completo caos.
Nos encontrábamos mareados por el prender y apagar de las luces y con dificultad llegábamos a donde se encontraba Esteban. A pesar de que solo unos pasos nos separaban, tuvimos que agudizar todos nuestros sentidos para recorrer esa distancia. Él se agarraba la cabeza con las manos. Todo lo que pasaba a nuestros ojos parecía a gran lentitud, como si todo estuviera en cámara lenta. Estoy bien, repetía nuestro amigo. Maldita sea, fue una pésima idea haber bajado. Estando cerca de él fue que percibimos que un hilo de sangre bajaba de su cabellera y empezaba a manchar su cuello. En ese punto nos encontrábamos asustados. No podíamos precisar la gravedad de la herida de nuestro amigo. Lo ideal era salir de ahí cuanto antes y buscar ayuda. De repente, las luces más cercanas se apagaron totalmente. La oscuridad nos había invadido. Fue en ese momento en que me percaté de lo denso del aire. Creo que por todo lo que estaba sucediendo, o quizás por todo el tiempo que llevábamos dentro de aquel túnel, que nos habíamos acostumbrado al hedor que reinaba, tanto así que no habíamos notado que la pestilencia se había hecho aún más intensa. Era tan fuerte el olor aquel que caíamos en cuenta de que habíamos encontrado la fuente que lo provocaba. Fue así que con ese olor invadiendo nuestras fosas nasales, y ahora que lo pienso, realmente era lo que nos tenía mareados. Empezamos a caminar por donde habíamos venido. El temor de caernos hacía que camináramos con calma. Un clic y el rechinido de metal se escuchó detrás de nosotros. Pudimos ver que se encontraba totalmente abierta. Nuevamente nuestros ojos nos jugaban una mala pasada. Creíamos ver cómo algo se movía dentro de aquel sitio, que unos minutos atrás se encontraba cerrado. El miedo se apoderó de nosotros y era imperativo salir de ahí cuanto antes. A varios metros aún había algunos focos encendidos que combatían con la oscuridad. Nuestros ojos con gran dificultad pudieron notar cómo unas figuras se movían en aquel cuarto. Permítanme interrumpir el relato. Aquel hombre es de esa clase de personas que gozan de tanta personalidad que podría decirte: metámonos en una piscina llena de tiburones, y los demás, sin dudarlo, lo seguiríamos. Pensarán que ese ejemplo es risible, pero me parece que deja muy claro su gran personalidad. Hasta ese momento, su narración era similar a cuando nos hablaba en clases, o cuando le tocaba ser maestro de ceremonia los lunes en los actos cívicos. Pero, al llegar a este punto, en la historia fue perceptible el cambio en su tono de voz. Habló con tanta seriedad, se podía decir que había frialdad en su voz. Lo hacía entrecortadamente, como si aquello que estuviera diciendo le estuviera sucediendo. Parecía que lo estaba viviendo. En mi mente estaba la imagen de Jack Nicholson y su gran interpretación en la película El Resplandor. Y me pareció que mi profesor era un gran actor. ¿Cuánto tiempo habrá estado ensayando? Pero de repente, la expresión en su rostro se transformó. Una sombra funesta le abarcaba toda la cara, y aquella mirada era de total terror. Quizás este relato sí era un recuerdo real. Unos cuantos focos de los más cercanos a la puerta se volvieron a encender. Y con la poca luz que daban constatamos que era cierto lo que habíamos visto. Dentro de aquel lugar se encontraban unos seres. Parecían ser humanoides de baja estatura, o esa era la impresión que teníamos, ya que se veían encorvados. Tenían un aspecto demacrado.
su piel grisácea y mayugada. Carecían de cabello, solo unos cuantos mechones dispersos se veían por su cabeza y lo que parecían ser garras en vez de uñas. Se encontraban descalzos y como única vestimenta traían los andrajos de lo que en otro tiempo fueron unas batas. Sus movimientos eran mínimos. Andaban en pequeños pasos y cada cierto tiempo tomaban una pausa para olfatear. Ninguno de nosotros hacía sonido alguno. Queríamos pasar desapercibidos, pero mi corazón latía tan fuerte que sentía que en cualquier momento lo escucharían o que el pánico me haría salir corriendo. Volví la mirada hacia mis amigos y pude ver terror en sus rostros. Seguramente, al igual que yo, luchaban por contener ese grito que estaba por salir de nuestra boca. Puse mi dedo índice frente a mis labios, en señal de que guardaran silencio. Ellos asintieron con la cabeza. Tomé el brazo de mi amigo y cuando estaba por salir caminando, nuestra reacción fue inmediata. Los tres ya estábamos en marcha con dirección a la salida y teniendo de guía a los focos que aún estaban encendidos. Escuchamos cómo estas criaturas comenzaban a caminar dentro de aquel sitio y nos pareció que habían detectado nuestra presencia, ya que algunos se encaminaron rumbo a la puerta. El sonido que producían era de lo más extraño, una especie de respiración ahogada, como si el esfuerzo que realizaran al caminar fuera extremo. De nuevo el parpadeo de aquellas luces comenzó. Esto nos dificultaba el andar bien. Trastabillábamos y en algunos puntos casi perdimos totalmente el equilibrio. Y cada vez se escuchaba más y más aquellas respiraciones. Toda la clase guardaba silencio. Todos estábamos absortos en la historia. En algunos de mis compañeros se notaba el misterio que generaba aquella historia con las muecas y gestos que inconscientemente hacían. Otros movían las piernas impacientemente y vi a otro cómo se mordía las uñas por la ansiedad. En verdad, era una gran historia. El camino de regreso parecía eterno. Ahora se escuchaban aquellos gruñidos hiriendo nuestros oídos con mayor frecuencia. En un momento de lucidez, no sé cómo se apoderó de mí y corrí apresuradamente hasta esa pesada puerta. La jalé con todas mis fuerzas y con terror vi cómo dos de aquellos seres ya se encontraban cerca y había sido cuestión de unos pasos para que pudieran salir del pasillo. No puedo decir con certeza si me vieron, porque a esa distancia sus ojos se veían grises, sin vida alguna ni movimiento. Pero tuvieron un momento de excitación y estiraron sus manos hacia mí. Y pude ver su dentadura con dientes afilados. Aquella imagen me recordó cuando un animal salvaje y hambriento está a punto de devorar a su presa. Fue eterno ese tiempo en que tardó en cerrarse la puerta.
Pero finalmente, el sonido de chocar metal con metal me hizo saber que ya estaba cerrada. Mis amigos se encontraban ya en marcha. Caminaban sujetándose de las paredes y tan pronto como pude les di alcance. Metros más adelante el pasillo estaba alumbrado por algunos focos que no estaban del todo encendidos. Similar a como cuando hay poca energía eléctrica. A la distancia podíamos escuchar cómo golpeaban la puerta y chillidos y gruñidos desesperados. Cuando finalmente llegamos a la escalera, la subimos con prontitud. Y una vez afuera corrimos tan fuerte como nuestras piernas nos los permitieron. Encendimos la camioneta y salimos de aquel lugar perverso. Colorín colorado, esta historia ha acabado. Varios de mis compañeros soltaron algunas carcajadas. Les daba risa la expresión con la que el profesor Rodríguez decidió contar aquel final. En el rostro del profesor aún se podía ver esa mueca de miedo y, a pesar de que esbozaba una triste sonrisa, se notaba que se encontraba afectado, como si le pesara haber contado su historia. Mis queridos alumnos, el próximo 1 de noviembre, cuando salgan a pedir calaverita, asegúrense de no acercarse a ninguna granja abandonada. Aunque creo, ya no quedan muchas por aquí, pero seguro no necesitan ninguna advertencia de este tipo. Ustedes son demasiado listos. Excepto tú, Antonio. Tú sí necesitas ayuda. Todos comenzamos a reír, y la tensión que se había generado en la historia se rompió. Nos recordó los temas de la próxima clase y nos deseó buena suerte con el botín de nuestra calaverita. A la salida, mis compañeros y yo solíamos agruparnos en las canchas de básquetbol que se encontraban atrás de la escuela, y ese día el tema de conversación fue la historia del profesor Rodríguez. Todos queríamos agregar algo, y cada uno tenía su propia teoría. Una compañera dijo, para mí que ese lugar fue preparado por un científico loco que hacía experimentos con personas de la región, porque acuérdense, de los dueños de la granja no hubo rastro alguno. Otro dijo, yo creo que podrían ser alienígenas, encerrados en ese lugar. Cuando me preguntaron mi opinión, me llevé la mano a mi barbilla y dije, creo que podría tratarse de una base secreta del gobierno. ¿Recuerdan que había una estrella pintada en la tapa? Y además la puerta era de color verde. Aún así, todos de alguna manera nos sentíamos cautivos por el relato. En mi caso, la expresión y el cambio en la voz de mi maestro me dejó con la incertidumbre de que quizás no habíamos escuchado la historia tal cual habría ocurrido. Una tarde, y cuando ya habían transcurrido varios días de aquel relato, al salir de la escuela, vi al profesor Rodríguez sentado en la parada esperando su camión. Me acerqué y le dije, profesor, la historia que nos contó, bueno, es decir, ¿qué ocurrió con sus amigos? ¿A dónde fueron? ¿Regresaron alguna vez? ¿Fue cierta? Eran tantas las preguntas que tenía en mente que empezaron a brotar de mis labios. Comenzó a reír y me dijo, ellos están bien. Cada que podemos nos reunimos. Quizás todo eso lo alucinamos. Consumimos algunas cosas durante el viaje. Tal vez solo imaginamos alguna de las aventuras. Me guiñó uno de sus ojos y puso su puño frente a mí para que yo chocara el mío en un gesto de total camaradería. Al término del ciclo escolar, nos mudamos nuevamente, y en cada escuela a la que tuve oportunidad de asistir,
Contaba la historia del profesor Rodríguez, siempre dándole mi propio toque, aunque, a decir verdad, lo mejor era el final. A veces, solo mi profesor salía, y, en otras, las criaturas devoraban a uno de sus amigos. Aquella historia siempre fue un éxito rotundo. En ese momento, no imaginaba que algún día nos encontraríamos nuevamente, y me daría más detalles sobre su historia. Pero eso se los contaré en otra ocasión. Comunidad, esperemos que este video les haya gustado. Nos llevó mucho tiempo y esfuerzo prepararles este video, pero lo hicimos con mucho cariño y con mucha pasión para todos ustedes. Por favor, si les gustó, no olviden dejar de compartirlo, porque así nos ayudan a que este pequeñísimo proyecto siga creciendo. Nos vemos en la siguiente.